China, bueno, una de las últimas acciones fue comprar más de la mitad de Nidera, o sea que hay dos de las grandes empresas exportadoras argentinas que ya son chinas, Nidera y Noble. De todas maneras, Cargill sigue siendo la primera exportadora de la soja argentina, pero también pensemos que Cargill tiene excelentes relaciones con China. Cargill en los años 80, con dineros del Banco Mundial, se encargó de modernizar todos los puertos chinos, que eran puertos en los que el grano se cargaba al hombro de los estibadores, como en esas pinturas de Quinquela Martín, y Cargill los convirtió en granarios, y con dinero del Banco Mundial. O sea que Cargill sabía y se preparaba para lo que venía. Todo eso está en un libro que nosotros publicamos de este mismo autor, que se llama Cargill, el gigante invisible, y que está en nuestra página, ¿no? El PDF está en nuestra página porque el libro está agotado. Nosotros lo editamos, hicimos la traducción y lo editamos aquí. Todo este problema de que la izquierda instalara este modelo, enamorada del desarrollo de las fuerzas productivas y enamorada del tamaño de las cosas. Esto es lo peor. Porque siempre dijimos que lo pequeño es hermoso, pero hay un sector de la Argentina que piensa todo lo contrario, que lo grande es hermoso, ¿no? Y un sector de la izquierda latinoamericana piensa así. Por eso el respaldo de Fidel a las políticas de Kirchner con respecto a la soja, que dijo que hay un discurso de él en Venezuela que dice, bueno, voy a ser el primero en respaldar el modelo argentino de la soja. Es más, días pasados, el expresidente Lula viajó a Cuba nada menos que con Maggi. Maggi es el más grande sojero de Brasil y por lo tanto del mundo. Fue gobernador del estado de... me parece que es Mato Grosso. Es un sojero impresionante. Y fueron juntos a Cuba, se entrevistaron con Raúl Castro para sugerirle a Cuba mejorar sus cultivos de soja transgénica. Sí. Yo entiendo que cuesta mucho comprender qué está pasando en el plano ideológico. ¿Cómo se llegó a esto? Fernando Vilela, el ingeniero Fernando Vilela, era el decano de la FAUBA. La FAUBA fue uno de los lugares donde se creó, donde se establecieron los primeros grupos de ingenieros agrónomos, los equipos que este modelo necesitaba. Ahí directamente Cargill, Monsanto, Nidera aportaban a las cátedras, directamente. Y en los últimos años la gente iba a visitar las plantas de Nidera de Cargill y salían todos con gorritos, pecheras, banderines, bueno. Y todo eso fue permitido por Fernando Vilela. Pero bueno, a nosotros nos llamó la atención que entre el estudiantado de la facultad había dos grupos, un grupo conservador y un grupo de izquierda, que se llama el FANA, se sigue llamando el FANA. Nosotros apelamos a ellos para que nos ayuden a entrar en la boca del lobo y trabajar estos temas dentro de la facultad con los profesores. Nos dijeron que no, que en todo caso que estaban dispuestos a que hiciéramos un encuentro, por ejemplo con Grobo Copatelo o con otros, porque ellos querían escuchar las dos campanas. Dijimos que no, las dos campanas no, que no nos íbamos a sentar con los grandes ojeros porque no queríamos legitimarlos. Y como grupo, lo hemos dicho muchas veces, no quisimos sentarnos con ellos porque si la vida nos ayuda, queremos vernos alguna vez sentados igual que los genocidas del proceso, por lo menos a los que condujeron este proceso, este modelo. Y por eso no vamos a dialogar, porque sería una falta de moral debatir con ellos en una mesa y luego algún día acusarlos ante los tribunales de justicia, ¿no? Pero bueno, se molestaron mucho, nos agredieron. Estoy hablando de un sector que trabajaba con el Frente Darío Santillán,
trabajaba con el mocase santiagueño y en la facultad se dedicaban fundamentalmente a vender miel del bosque, de los bosques de Santiago del Estero. Gente de izquierda que estudiaban el marxismo-leninismo con Walter, ahora se me da el apellido, en esa misma época en que nosotros estábamos peleando dentro de la Secretaría de Agricultura el tema de la soja, ellos estudiaban marxismo, iban sucesivas camadas a formarse a Córdoba. Bueno, hoy son los que se sientan con los ojeros en la línea tuya, junto con el mocase y con el movimiento Evita. Entonces es como que también se han ido sacando las caretas, ¿no? Porque nosotros en aquel entonces, nosotros dijimos, hablamos con ellos, le dijimos, ustedes tienen que comprender, cuando el común de la izquierda joven de la Argentina, los grupos piqueteros, se movilizaban por los ranchos quemados de Santiago del Estero, nosotros decíamos, esperen, el problema no es en Santiago del Estero, el problema en Santiago del Estero es la expansión de la frontera agropecuaria, pero la expansión de la frontera agropecuaria se da porque aquí hay una fuerte inserción, un enclave sojero que se expande. Entonces, si nosotros nos preocupamos por lo que está pasando en la frontera, en el límite, a la vez estamos despreocupándonos de cómo desactivar este modelo. Y podría llegar a ser un distraimiento, ¿no? Una acción distractiva. Bueno, era eso. Es decir, el mocase era Gardel. Y toda la izquierda hablaba del mocase y se campesinizaron con el mocase. Hoy el mocase se sienta con los ojeros a negociar. Pero era previsible. Siempre fueron cómplices. Entonces, el tiempo nos ha dado razón en muchas cosas, ¿no? Es decir, para que entendiera entre vino y vino, una vez se lo traté de explicar a Estrapazón con un dibujito. Le dije, esto es como en esas películas norteamericanas en que alguien puso una bomba nuclear en un tren que va por dentro de una ciudad. Y los generales fijan un radio y dicen, hasta aquí va a llegar la explosión. Bueno, vos estás en el límite, le dije, y tenés todo el derecho del mundo a pelear en el límite por tu gente, me parece bien. Pero estás impidiendo que nosotros tomemos el tren y desactivemos la bomba. Porque tu gente en la facultad no solamente es funcional, sino que se opone a los grupos como nosotros que estamos en contra del modelo. Los grandes cerraron filas con el gobierno a través de la devaluación, que les multiplicó las propiedades que tenían en soja, pues la soja está valuada en dólares y ahora el dólar vale mucho más plata, o sea que los que tenían silo bolsa en un día doblaron su dinero, ¿no? Y liberaron dólares, el gobierno respiró, pero el resto del campo argentino, que hoy tiene su tierra malograda, que ya no le cierran los números, porque los insumos que utiliza también tienen un alza muy importante, que están produciendo menos soja cada vez por la pobreza del suelo, ellos han quedado muy mal, ¿no? Es un momento para hablar con el campo y tratar de, en muchos de ellos, despertar un sentimiento de proyecto de país, ¿no? El problema es que en general el campo sigue el liderazgo de los exportadores, de los acopiadores y de los exportadores, ¿no? En una oportunidad en la Universidad de Córdoba alguien se paró y me dijo, usted tiene razón, pero yo prefiero pelear con Cristina y no con mi acopiador. Cristina pasa y el acopiador queda. Y hay que tener en cuenta estas reglas del hombre de campo, porque tiene razón, el otro queda. Entonces, si uno quiere el apoyo, tiene que asegurarle un respaldo. ¿Se entiende? Además del liderazgo natural. Yo contaba el otro día en una fiesta familiar, un pariente mío, que yo sé que es ojero, lo escucho que estaba hablando en contra del IVA, que le sacan el IVA, lo injusto que es que le saquen el 27%. Claro, es una barbaridad, el 27%. Pero yo, para provocarlo, me metí en el corrillo y le digo, mirá,
no solamente te sacan el IVA, te sacan también las retenciones, que en realidad tendría que pagar el exportador, porque las retenciones son un derecho a la exportación y las paga el productor. Entonces él se da vuelta y me dice, no, yo no pago las retenciones. Y me aclara, a mí me las descuentan del precio. Y se dio vuelta y siguió, yo me quedé boca abierta y siguió conversando. O sea, claro, no lo siente porque no lo ve, porque cuando le pagan la soja ya le descuentan el acopiador le descuenta a él el derecho de exportación y no lo ve o no lo quiere ver, porque no quiere conflicto con el acopiador, que generalmente es el exportador. Esto también es nuevo en la Argentina, que uno va recorriendo el país y encuentra Bunge por todas partes, pero Bunge es un exportador, pero también acopia. Entonces es mucho más difícil dar la pelea con el acopiador, no es el turco de antes, ¿se entiende? Entonces hay que entender también las debilidades del campo argentino y por otra parte, no todos son iguales. O sea, nosotros siempre destacamos que hay mucha gente del campo argentino que mantiene un pequeño plantel de lecheras o de rodeo para carnes en la esperanza de encontrar una nueva oportunidad que ahora no tiene y lo financia y lo subsidia haciendo soja en el resto del campo. Entonces, a ese tipo habría que premiarlo en realidad, porque ese tipo está apostando a una Argentina futura donde pueda volver a hacer carne o leche. Le da no sé qué desprenderse de las últimas lecheras que tiene, que le dio de su padre o de su abuelo, ¿se entiende? Ha ido sacrificando todas las lecheras, se quedó con las mejores. Y esas pocas las mantiene haciendo soja. Entonces, tampoco se puede generalizar y decir todos los sojeros son iguales, porque hay algunos que con la soja están financiando la esperanza de un campo diferente, ¿no? En fin, es como que es complicado esto. Y es que es necesario entender cómo se manejó esto y cómo la Argentina fue fruto de una gran conspiración. Y se fueron perdiendo las batallas porque la soja no había con qué darle. O sea, con el precio que tuvo y la cantidad de millones de hectáreas comprometidas que había con el Banco Nación, la gente de campo vio la soja como una panacea, ¿no? Como una panacea que lo sacó de la pobreza, les permitió comprar cosas que jamás habían imaginado. Pero, por supuesto, ahí viene un encadenamiento de cosas, ¿no? ¿Cómo se festeja? ¿Cómo festejan el precio de la soja los chacareros en Rosario? Bueno, nacen los prostíbulos de lujo. Cuando nacen los prostíbulos de lujo, empieza a morir, bueno, es cuando matan a la líder de las prostitutas de la calle. O sea, va todo junto, ¿se dan cuenta? Porque ahí hay una lucha por la prostitución, porque de pronto hay un sector con alto poder adquisitivo que necesita mujeres. Se establecen, en medio de zonas sojeras, se establecen prostíbulos, un caso famoso. Las chicas las tenían encadenadas, por supuesto con todo el respaldo de la policía. Bueno, además los camiones, que lo único que dejan es el servicio sexual, porque en general los brasileños que vienen a buscar soja hasta traen su comida, no gastan nada, excepto mujeres, ¿no? Y entonces, bueno, y ahí viene la trata, y esta situación enorme de la trata en la Argentina, que compromete a numerosos funcionarios, ¿no? Y que cuesta mucho vincular con el modelo de la soja. No sé por qué, es como que no quieren, como que cuesta entender las relaciones en la Argentina, ¿no? Un compañero nuestro dice que en el país del fracking primero se hizo un fracking cerebral. En la Argentina cuesta mucho vincular las cosas entre sí, ¿no? Entonces, cuando uno las relaciona parece que es Gardel, porque siempre dicen, me partiste la cabeza. Bueno, porque estamos vinculando cosas, ¿no? Cosas que vienen, que no es tan difícil enlazarlas, ¿no? Y comprender cómo se configura esto.